Hola, buenas. Me encuentro hoy con una gran compañía, Javier. Bien, estoy bien. Saludos a ti, Iván. Vale, vamos a hablar de la muerte y de lo que es el bajo astral. Bueno, lo que es el plan astral, porque tanto si hablamos como el bajo astral como el alto astral, es el mismo, solamente que en unas frecuencias. En una parte están las frecuencias más bajas y en otra están las frecuencias más altas. Es así de simple. Entonces, antes de preguntar qué es la muerte, os voy a contar una historia. Esto es un tronco de madera. El tronco de madera es un trozo de madera. Antes estaba un árbol, pero ahora es un tronco. Y quemamos el tronco y se consume. Y se está produciendo una reacción física. Y la madera se va quemando, se va produciendo ceniza. El fuego va soltando una radiación. Cuando el fuego ha consumido la madera, solo quedan unas cenizas. Y el fuego ha desaparecido, pero queda la radiación, lo que ha sido ese fuego. Se podría decir que mientras el fuego consume la madera es la vida. Y que lo que queda es un residuo cuando se acaba esta. La cuestión es, ¿hay algo más allá de la ceniza y de la radiación que ha producido el fuego? ¿Qué pensáis que es la muerte? Es muy complejo, porque hay algunas escuelas que defienden lo que es el bardo, que es esa estancia que sería el bajo astral, de la muerte. Es un periodo de disipación del ego, en el cual te puedes quedar atrapado una temporada, directamente vuelves a la fuente original. Hay quienes han estado muy cerca de conseguir un estatus de conciencia avanzado y por eso se les permite una jaula mental o en el plano etérico, donde están repitiendo esto y para poder superar unas últimas pruebas que les quedaban y llegar a ese estado de conciencia. O sea, por eso muchas veces, y una vez me dijo un maestro zen, me dijo, es que realmente ya estamos muertos, esto es un recuerdo. No sé si se estaba hablando metafórico, pero muchas veces cuestiono, ¿realmente esto es la realidad o estamos en un recuerdo? ¿No? Porque claro, tampoco podríamos saberlo. Pero eso depende también de la escuela filosófica que lo defienda, porque por ejemplo ya sabes que el infierno para algunos es que te quedas atrapado en el plano etérico y estás repitiendo la escena más traumática de tu vida. Una y una, otra vez y otra vez y otra vez. Antes de darle paso a Javier, el tema del alma es muy jodido, porque realmente el alma para los católicos es lo que tú has aprendido en esta vida y te llevas a la otra. Supuestamente es lo que dicen ellos, pero bueno, también es discutible. Hasta los gnósticos, antes de que se los cargaran la Iglesia Católica, defendían también un sistema de reencarnación. Que Javier, en una situación anterior hablamos del eterno retorno. Lo que pasa es que yo creo que Buda acabó con lo del eterno retorno, pero bueno, ahora escucharemos la réplica de Javier, que tendrá mucho que decir. A este respecto soy muy simplista y estoy de acuerdo en que, bueno, el momento del óbito y, a ver, yo he visto morir a la gente, o sea, y he visto cómo unos se mueren desesperados y otros se mueren tranquilos. Y he visto que se produce un juicio final y que es lo que se llama el examen de conciencia. Y además tú a ti mismo no te puedes engañar. Puedes vivir toda la vida no haciéndole caso a aquello, pero cuando llega el momento del deceso no te escapas, eres tú contra ti. Y bueno, pues sí que yo lo veo en cómo enfoques la vida, cómo la hayas vivido y cómo llegues ahí. Pero quizás deberíamos de abordar antes ciertas cuestiones o dar unas definiciones mínimas de lo que son las cosas. Yo, por ejemplo, para mí, desde mi punto de vista, entiendo que la muerte es el fin del proceso homeostático de un organismo. O sea, en el que ya no puede mantenerse por sí mismo, o sea, no puede mantener un equilibrio y entonces entra en un declive y se acaban las funciones, vamos a llamar, vitales. Si me preguntas si hay vida después de la muerte, no hay vida después de la muerte. O sea, está la vida, está la muerte y luego puede haber una existencia post-mortem. Pero, como he hablado de homeostasis, estoy hablando de biología. O sea, esa existencia no es biológica. O sea, se puede existir sin vivir. Entonces entiendo que parte de la información que nos compone, pues se dispersan cadenas de información y también opino que nuestro cerebro no es... O sea, opino que no
la conciencia no es producto de nuestro cerebro, sino que más bien el cerebro es una antena que recoge conciencia, vamos a llamarlo así. O sea, opino que la conciencia está fuera del cuerpo y no dentro, no es producto del cerebro. Entonces, esto podría explicar que nazcan niños diciendo, mira, yo vivía en no sé dónde, yo vivía tal, me pasó esto, no me pasó esto, porque su cerebro recoge, de alguna manera, pues esas cadenas de información pues que ya no pertenecen a lo que antes estaba biológicamente vivo. También opino, esto justificaría transmigración de almas en el sentido de, por ejemplo, el budismo. Sabemos que en el budismo no se elige per se una reencarnación 100% fidedigna que tenga, no, sino que se elige a un personaje que tiene un mayor grado de afinidad o que tiene algún punto de conocimiento que su antecesor tenía, ¿no? Y de hecho se hace la prueba de los objetos y se hacen un montón de cosas que, bueno, de alguna manera evidencian esto. Pero como ya digo, el tema es largo y tendido, se me quedan muchas cosas que decir ahora, pero se me han olvidado. Y bueno, veremos a ver si en el desarrollo pues de este vídeo podemos llegar a alguna conclusión. A ver, Buda dijo que solo hay una única vida, porque él al abrirse y ver todos los planos de existencia, vio que el ser humano existía en múltiples planos. Por lo tanto, cuando morimos aquí, por el tratamiento cuántico, todo lo que somos se divide entre nuestras versiones que quedan en el multiverso. De hecho, todos estamos condenados al Satori porque cuando una cantidad de nosotros, bueno, de nuestras versiones, haya desaparecido, se producirá por sí solo. Pero claro, en otro universo. Esto es usando lógica y tratamiento cuántico. La cuestión es que tras la muerte está el bardo. El bardo sería el proceso de disipación, pero creo que Javier quiere añadir algo. Sí, cuando me he referido al budismo me refiero a la elección del Dalai Lama. No me refiero al sentido budista que, por ejemplo, persigue el nirvana. O sea, el nirvana significa extinción, no significa iluminación, no significa... Por eso es Buda. Buda es el que despierta, el que se ilumina, ¿no? Y luego, después de la iluminación, viene el nirvana, que es la disolución, aquello del eterno retorno, aquello de volver a la fuente originaria, aquello de perder lo identitario para volver a la fuente original. Como inciso, para que no haya un malentendido entre lo que decía Buda y lo que las sectas budistas practican o a la hora de elegir lama tienen en cuenta. Sí, creo que, no sé si debería explicar cómo se elige el Dalai Lama. El Dalai Lama, todo el mundo piensa que es una reencarnación, pero resulta que no es una reencarnación. Lo que hacen es que tras la muerte del último Dalai Lama, van cogiendo una serie de niños con un perfil específico y van descartando. ¿Por qué? Porque están buscando un niño de ese grupo que sintonice con la frecuencia del que fue el anterior Dalai Lama. Realmente no es una reencarnación, es que simplemente el último que descartan es el que mayor afinidad tenía con la frecuencia o línea que fue el anterior Dalai Lama. Porque supuestamente el Dalai Lama, su linaje es directo de Buda. Entonces, claro, estamos hablando de una línea que va directo a Buda. Otra cosa es que las estructuras humanas, por muy budistas que sean y por muy buenas intenciones que tengan, pues pueden equivocarse. Antes de meternos en la reencarnación, yo creo que la reencarnación y los registros acásicos van un poco cogidos de la mano. Aquellos que pueden, digamos, recordar otras vidas es que simplemente han sintonizado con esas frecuencias. Que bueno, yo creo que Javier habrá tenido alguna anécdota de este estilo. Yo por mí mismo no. O sea, hay en la casuística de supuestos niños reencarnados o hechos que avalan la reencarnación. Bueno, que cuidado, que luego también dentro del budismo y de toda la filosofía oriental, la reencarnación es un término propio occidental. O sea, ellos no hablan de reencarnación, pueden hablar de renacimientos o pueden hablar de otras cosas, pero no en el sentido de metempsicosis pitagórica que en Occidente barajamos. Yo no he conocido ningún caso así, pero sí que leyendo acerca de supuestos reencarnados, opino
que la justificación de aquello podría ser el cerebro como antena recogiendo unas cadenas de información que están dispersas, llámalo como quieras, llámalo el registro acásico, llámalo el inconsciente colectivo, llámalo lo que quieras. Ahora bien, si tú resulta que a lo mejor a la hora del deceso, del óbito, tienes una experiencia traumática y a lo mejor las cadenas de información que quedan son, pues eso, odio, rabia, o tal o cual, y si el cerebro es una antena y lo recoge, no sé yo hasta qué punto pueda actuar eso sobre los individuos o conformarlos en el desarrollo de su persona. Por eso entiendo que es importante que exista, como en su día existió, el ars moriendi, el arte de morir, del buen morir, del morir sin pena y sabiendo tal. Por eso es importante, por ejemplo, la figura de un sacerdote que aplique, en nuestro caso, cultura judio-cristiana, occidental, mediterránea, la extrema unción y que perdone los pecados del individuo y que le conforte, cosa que debería hacer su familia en un sacerdote, pero en los tiempos que vivimos, como mandamos lo que no queremos, lo marginamos y mandamos a la gente a morir a hospitales, pues habrá un sacerdote que haga las veces de... O incluso una enfermera. También he visto como una enfermera, o yo como paciente en una cama y otra persona muriéndose en la de al lado. Bueno, pues son cosas que nos tocan y que así lo veo. Por eso digo que es ciertamente complicado. Yo, por ejemplo, he tenido 2 FMs que a mí me hacen pensar que hay una existencia no biológica post-mortem. ¿Cómo es esa existencia? No lo sé. No lo sé. ¿Cómo puede incidir en los individuos si realmente el cerebro es una antena? Pues tampoco lo sé. Como ya digo, es un tema complicado y quizás deberíamos de reformular conceptos y preguntas para ver si podemos extraer alguna conclusión. Javier sufrió en su día 2 experiencias cercanas a la muerte, no, porque traspasó la muerte. Y también deberíamos hablar también de la figura del devorador de pecados. Pero si Javier a bien tiene contarnos su experiencia, sería para nosotros agradable escucharla. Bueno, la experiencia en sí es irrelevante, o sea, me refiero, o sea, voy a puntualizar. O sea, tú has dicho que yo trascendí la muerte, yo digo que no, porque el proceso homeostático sigue, o sea, estoy biológicamente vivo y pese a que tuve muerte clínica y cese de actividad cerebral, pues bueno, no tuve una pérdida de capacidades cerebrales porque se mantenía el proceso homeostático. Bueno, eso es morirse, ¿no? Yo no he estado ahí. No lo sé. Además, se llaman FMs, experiencias cercanas a la muerte, no son experiencias post-mortem o tal. No sé, o sea, yo lo veo así, ¿no? Y quizás a lo mejor estoy pecando de simplista, ¿no? Pero es mi pensamiento. Y los hechos son irrelevantes. La cuestión es que están los informes médicos que avalan eso. Y bueno, bueno, te puedo poner un ejemplo. Una fue un ahogamiento en un río. Entonces, pues bueno, ¿sabes? Ahí la cosa. Y el devorador de pecados, no sé, no sé, o sea, desconozco. Si me explicas qué es, a lo mejor te puedo decir si tiene sentido o no. Es una figura que absorbe los pecados de otra persona para que ésta pueda morir sin su carga. Se puede poner el ejemplo de que coge un trozo de pan o una hostia, la pone encima de la persona que va a morir, porque a lo mejor hay un pecado que la Iglesia Católica no quiere perdonarle y se tiene que ir al infierno. Y este individuo lo que hace es limpiar ese pecado y se lo come él. Eso es la figura del devorador de pecados. Sí, de eso tengo noticias, lo conozco por otro nombre, pero sí, bueno, incluso se puede asemejar mal comparado con el bodhisattva de cierta cultura, ¿no? Que es el que espera hasta que todos mueran para ser el último, ayudarles en el tránsito, bla, 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 bla. Sí, bueno, o sea, yo pienso que todo eso viene por conjetura, por inducción, precisamente por estas experiencias cercanas a la muerte, o sea, en las que los individuos encaran la experiencia cercana a la muerte de una u otra forma según han llevado su vida. Yo, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte que he tenido, una ha sido, vamos a decir, menos
o sea, con menos aparataje, y la otra ha sido más completa. El asunto es que para mí no han sido traumáticas. De hecho, han sido, incluso vamos a llamar, reveladoras. Me han confirmado de alguna manera planteamientos que en principio eran teóricos. Entonces, al tener la experiencia, sufrirlos en propia carne, pues bueno, uno, habiendo tenido esa experiencia, sabe lo que sucede en ese momento. No, yo no estoy diciendo que en base a eso uno sepa si hay o no hay después, pero sí que digo que sé lo que pasa en ese momento. Y aunque por separado se pueden inducir en laboratorio, no se consigue tal. Y mis experiencias no han sido traumáticas, pero sí hay gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte infernales. En nuestros términos de cultura judeocristiana mediterránea. O sea, han tenido experiencias pues en las que en lugar de esos seres de luz que le decían no es tu hora o lo que fuera, pues han tenido experiencias de pues de eso, de la visita del infierno. Pero yo vuelvo a reiterar que mi postura es muy cercana, vamos, o sea, que eso depende mucho de cómo la persona haya vivido o no haya vivido, o haya entendido o haya querido sustraerse de la realidad mediante, pues eso, o sea, si es que realmente cuando llega el juicio final, o sea, estás tú solo, o sea, a ti mismo no te puedes engañar. O sea, has podido pasar toda la vida no queriendo ver la realidad, pero es que no hay nada más real que la muerte. Entonces, claro, al verse a las puertas pues uno, pues... Quiero saber si puedes contarlo. ¿Volviste tú o te dijeron que volvieras? Pues de la primera no tengo una noción exacta. O sea, que voy a decir que nadie me dijo nada. ¿Vale? Pero de la segunda sí hubo un... No es tu tiempo. O sea, todavía no es tu tiempo. Vale, o sea, que te hicieron volver. Se podía decir así, ¿no? Bueno, es que eso es mucho suponer. O sea, me refiero. O sea, ¿me hizo volver quién? ¿Había allí personas? ¿No había personas? Que nos falta información, pero si tiene forma y te habla, pues era alguien, digo yo, ¿no? Bueno, también podía ser que yo estuviera alucinando. No lo sé. ¿Sabes? O sea, a lo mejor que llegue dentro del proceso homeostático que se estabilice y tú recuperes la conciencia diciendo, bueno, todavía no es mi hora, o sea, tengo un sentido de estar vivo, o sea, ahora sé que estoy más cerca de la vida que de la muerte. Entonces, no lo sé, o sea, yo realmente, si me preguntan, mi creencia es que muy probablemente hay una existencia post-mortem, pero esa es mi creencia. Pero Sí, ahora, si tú a mí me dices que hay unas personas que están controlando mi vida, diciéndome cuándo he de morir o cuándo no he de morir, o lo que sea, pues me inclino más a pensar que eso es fruto de mi mente que realmente haya unos personajes, porque si no, o sea, es que eso tiene una carga filosófica brutal. Pues, o sea, si hay una gente que domina tu vida, o sea, tus designios, o sea, vamos, es que si eso se diera, tú sobrabas. O sea, no sería necesaria tu existencia. Entonces, pues, bueno, así lo veo yo. pero sí, a veces me cuestiono si realmente somos libres. Porque eso tiene un sentido, que es recoger una serie de información. Pero estamos dentro de un esquema y de ahí no nos podemos salir. Eso sería otra cosa que es el libre albedrío, que ya discutiremos en otro programa. Sí, está claro que los procesos físicos son innegables. Por más que lo neguemos, tú sueltas una piedra y la piedra cae. O sea que hay leyes físicas que perfectamente pueden permitir la existencia, bueno, permiten la existencia de información, si no negaríamos la física del siglo XX. Entonces ya hemos pasado la muerte. El cuerpo ha muerto. La forma biológica, ciencia y la vida. Si no hay forma biológica, no hay vida. Por consiguiente, lo que haya después, si hay algo, no es vida. Es otra cosa, es otro estadio, como bien ha dicho Javier. No sé si deberíamos llamarle vida, pero es una extensión o es otro proceso. Ahora la cuestión, una vez se ha consumido el tronco y llegamos al bardo, en el bardo pueden pasar varias cosas.
que te quedes atrapado en un circuito como un fantasma, o seas un espectro por algo pendiente, o que tú mismo te crees tu propio infierno y no hagas más que repetir una y otra vez el peor momento de tu vida, que es el infierno, realmente. Evidentemente, solo vemos lo negativo, pero a veces nos olvidamos de que está el lado positivo. Puedes, maldichamente dicho, ir a la gloria. Pero bueno, eso es el paso antes. Ese estadio es para la disipación del ego. El ego tiene que desaparecer porque el mundo del ego es el físico. Luego se te queda esta especie de estadio y luego lo que viene después sería la disipación. Pero eso no nos centremos ahora. ¿Qué crees que pasa cuando llegamos al plano etérico? Porque acabamos de morir. ¿Y qué pasa cuando se llega ahí? Yo a mí, toda esta terminología, o sea, la entiendo, pero no la comparto. O sea, son unas pésimas traducciones de una cultura desconocida, interpretada por occidentales, sobre todo con una fuerte base gnóstica, como pueda ser Blavatsky o puedan ser otros, o sea, y que nos han traído pues una terminología que en Occidente no se ajusta a lo que interpretamos por tal. O sea, porque plano astral, o sea, en Occidente, astral es referido a los astros. Pero tanto es así que el éter, etérico, éter, es el espacio que hay entre mundos. O sea, si el espacio que hay entre mundos no está vacío, tiene algo, pues eso es el éter. Entonces, claro, por ejemplo, de los medium, que quizás orienten sus antenas, o sea, ese cerebro que tenemos, y puedan percibir ciertas cadenas de información de ciertas cosas. Por ejemplo, un fantasma. Pues un fantasma son unas cadenas de información que, si bien no son la completud de un cuerpo físico, biológico, homeostático, bli, blu, ble, ¿sabes? Sí que son una impronta. O sea, ese es el ejemplo que te puse de al recuperar información de discos duros, por ejemplo, borrados, ¿no? En la que hay una fotografía de una persona y tú no vas a recuperar en principio. O sea, se puede hacer con tecnología y tal, pero así a nivel escaso, tú recuperas unas cadenas de información en las que vas a ver esa fotografía, pero a lo mejor en blancos y negros. O sea, vas a ver el blanco y las líneas de contorno, no vas a ver los colores. Pero es otra información que es supletoria, ¿no? Y que, digamos, que si bien es determinante a la hora de una fotografía, no lo es tanto a la hora de percibir el objeto. Entonces, pues bueno, pues eso podría explicar los fantasmas, podría explicar un montón de cosas. También podría ser que esas cadenas de información acaben, o sea, se mantengan durante un tiempo y luego acaben diluyéndose, o sea, que al final se descompongan en su mínima expresión. Vamos a hacerlo en términos informáticos, en su código binario de presencia-ausencia, el 0 o el 1, ¿sabes? Se renueven y esa misma información, en tanto que información, pues vuelva a ser utilizada pues para crear cuerpos, para crear tal, para crear lo que sea. Yo no lo sé realmente, o sea, no lo sé, como ya te digo, o sea, yo he estado cercano a la muerte, pero no he traspasado la línea, por lo menos esa es mi percepción. Entonces, pues hablar de lo uno de lo otro me parece un poco, a ver, como ejercicio filosófico, metafísico, sí, vale, está bien, pero no sé, ya achacar, pues yo qué sé, existencia de criaturas en diferentes planos. Porque, a ver, todo esto, que, por ejemplo, lo del mago negro del bajo astral, bueno, se supone que esos acaban siendo demonios que eran humanos, pero que han sido humanos corruptos. Pero es que por la misma regla de tres, resulta que es que los hombres éramos ángeles corruptos. Pero es que resulta que los ángeles eran otra cosa por encima corrupta. Y así, o sea, tienes una escala gnóstica hasta llegar a Dios o cosas por el estilo. De ahí, a ver, la teurgia dice que no hay espacios sin llenar, pero probablemente se esté refiriendo a lo mejor a otro tipo de seres más terrenales que a estas existencias post-mortem. O sea, me refiero, o sea, que a lo mejor en su día alguien vio algo que no era de aquí y mantuvo una relación o una conversación o lo que fuera. No lo sé, no lo sé. Esto es una especulación y no quiero que se justifique lo injustificable con esto, ¿no? Pero pongamos el caso y luego, a raíz de aquello, pues se desarrolle toda una teogonía que no se ajusta al hecho, ¿no? Sino que en recuerdo de aquello, pues se va deformando y se va intentando
aplicar aquello a otras cosas que ahora sí se ven o no se ven, porque tampoco tenemos un grado de certidumbre con respecto de los orígenes primeros de cualquier cosa. Entonces, pues bueno, en esas estamos. Es uno de los ejemplos de lo que puede pasar tras la muerte. O sea, una persona fallece, o sea, llega el momento del deceso, el ciclo homeostático se va a hacer puñetas, queda por ahí la información, y una información que de alguna manera tiene una relativa cohesión como para perdurar después de la muerte biológica. Y voy a decir otra cosa más. ¿Qué pasaría si esa información, como vemos que sucede en un ordenador, intentase recomponer o crecer o alimentarse de otras informaciones como las que podamos tener nosotros, o las que podamos destilar, yo qué sé, en forma de emoción, aquello que en el ocultismo se llaman las energías sutiles, o tal o cual, bien podría intentar utilizarla de alguna manera, ya no digo para conformar un ente vivo tipo tulpa o egregor o como lo queramos llamar, sino para perdurar. De hecho, hay una teoría que postula que las criaturas del bajo astral te asustan precisamente para eso, para alimentarse del miedo, del terror y conformarse, no conformarse, sino seguir existiendo dentro de ese bucle en el que están presos de alguna manera. O quizás hacer una sumatoria para ganar una masa crítica, un volumen de información que trascienda ese bucle y puedan tal. Yo no lo sé. O sea, esto es especular, pero a mí no me parece descabellado pensar que eso se pueda dar. Porque en una máquina lo vemos, con una máquina como una computadora personal de sobremesa. Sabemos que cuando se guarda mal por ejemplo, documento de texto y se pierde cadena de información, el mismo sistema intenta reorganizar la información, intenta hacer un montón de cosas y tira de donde no hay para rellenar aquello. O sea, no de donde no hay, o sea, lo saca de otro sitio porque él ha perdido. Y entonces, pues eso lo vemos claro. No sé, o sea, son un montón de cosas. Pero yo sí me inclino a pensar que en el momento del deceso, una persona, por ejemplo, apegada férreamente a, pues eso, a propiedad, ¿sabes? Pues pueda producir esa fenomenología. Vamos, de hecho, tanto es así que también pienso que se pueda la telésica, o sea, la carga de objetos malditos, objetos consagrados, o agua bendita, agua impía, la sagrada forma, la forma blasfema, el milagro, el antimilagro. Bueno, milagro, antimilagro ya discrepo, ¿no? Porque, o sea, yo entiendo que los milagros tal cual se definen no pueden existir jamás. Porque un universo que se rija por unas leyes no puede haber algo que las transgreda. O sea, es aquello del objeto inmóvil frente a la fuerza inamovible. En un objeto que existen objetos inmóviles no hay fuerzas inamovibles, y al revés. Si existe una fuerza irresistible, fuerza irresistible. O sea, el objeto inamovible y la fuerza irresistible. Si hay una fuerza irresistible, no puede haber un objeto inamovible. Pues sí, y como decía, esto de la carga de objetos y tal, también creo que se puede dar. De hecho, tanto es así que en todas las culturas del mundo existe una cosa que se llama el mal de ojo o ahojamiento. Cada cultura lo llaman de una manera. Y nosotros, pues, lo llamamos así. Y es la influencia de la emoción, esa información que contiene las emociones sobre otras personas y los efectos que tiene. Pero igual que existe esa maldición, entre comillas, existe pues una bendición también. O sea, que la gente cuando se le desea mal se está obrando contra ellos, y cuando se le desea bien también. Yo, por fortuna, y hasta el día de hoy, parece ser que hay más gente que me desea bien que mal. Pero sí que lo veo y me dicen, bueno, sí, vale, pero es que eso de la emoción y tal, ya, pero es que la persona no está. O sea, no está. No es que se haya muerto, ¿sabes? Sino que no tiene un medio de hacerme llegar a mí su malestar, sino que ella tal. Entonces, pues son cosas que a día de hoy no comprendemos, ¿no? O por lo menos, como he dicho, no tiene un medio, es una visión muy reduccionista. El medio evidentemente lo hay, si hay una influencia tiene que haber un medio para transmitir aquello, pero no sabemos qué es. Y como no sabemos qué es, pues cuando lo sepamos, pues hablaremos de ello. Pero en principio, pues nos tendremos que ceñir a esas cosas que vienen en libros antiguos de si energías sutiles o rayos, no sé qué, o lo que sea. Bueno,
Es que así es como estamos. O sea, somos ciegos que intentan ver el mundo a través de su bastón. Y entonces, claro, tenemos que conformar una serie de constructos que nos ayuden de alguna manera a hacer una interpretación de la realidad, de cosas que evidentemente se dan. O sea, yo, como he dicho antes, he experienciado las ECM, pero que a día de hoy pues no podemos explicar porque estamos muy, muy, muy verdes pues, en esas lides. Sí, es cierto. De hecho, estamos llenando los vacíos con lógica, simple y llanamente. Ahora vamos al siguiente paso. Bueno, también tengo que decir, por ejemplo, que en el libro de los tibetanos los muertos te cuentan un viaje, pero eso es otra historia. Ahora voy a seguir yo con este viaje. Hemos trascendido ya la disipación del ego, por tanto, el infierno y el paraíso o la jaula donde estaba esa entidad ha trascendido y va al siguiente nivel que ya no hay ego. Vamos hacia la fuente original. ¿Qué creéis que pasa cuando dejamos atrás el bardo? ¿Qué creéis cuando ya trascendemos el egoísmo y vamos hacia lo que sea la fuente original? ¿Qué creéis que pasa? Dejar todo. A mí me ha parecido muy interesante, porque además, mira, fíjate, esto, hasta donde yo conozco, la teología no lo dice, pero sí que deja entrever dentro de el pensamiento metafísico imperante en nuestra cultura judeocristiana, mediterránea, ¿verdad?, que hasta el máximo representante del mal, según nuestra concepción, tiene redención. Pero solo con una condición, que es que se dé cuenta de que ha metido la pata. O sea, realmente uno cuando lee pues, teología o tal o cual, pues ve, o sea, se deja entrever aquello. Esto, pues cualquier teólogo serio en una conversación un poco sesuda puede llegar a validarlo. O quizás jesuitas o tal. Sí, ¿por qué la gente odia a los jesuitas? Joder, porque se preocupan de estudiar. Porque te pueden llegar a decir, mira, tío, o sea, vamos a ver, o sea, esto es una alegoría de un tránsito que tienen los seres humanos y tal y cual. Y eso, claro, a muchas sectas que se basan en un premio o una condenación, pues les jode el negocio, o sea, hablando mal y pronto. La cuestión es que yo opino que ese premio o ese castigo, entre comillas, siguen perteneciendo a lo que mal llamamos ego. Porque, a ver, en la disolución del ego es un tema complicado y además están unos términos que no se corresponden con lo que en Occidente entendemos por ego. O sea, lo hemos nombrado con una palabra griega porque es nuestra filosofía, pero no tiene una equivalencia per se entre ellas. Entonces, claro, cuando la persona construye, es su punto, el ego en nuestra cultura es la referencia que tenemos nosotros con respecto de la realidad. Nada más. O sea, luego hay egos enfermos, pueden ser egoístas, por ejemplo, egóticos, o puede haber otra serie de cosas. Quizás sean esos egos no enfermos, pero sí fuertes y sanos, los que creen esos cielos o esos infiernos a los que se va. Y se mantienen allí durante un tiempo hasta que dan cuenta de que aquello se ha de trascender. Y uno lo puede pasar bien o lo puede pasar mal. Tú imagínate que resulta que tienes una asistencia post-mortem, por esto que hemos dicho de las cadenas de información y tal, y tanto si has sido bueno o si has sido malo, todo el mundo va a la misma habitación. Lo que pasa es que a unos aquella habitación les parece bien y a otros les parece mal. Y hasta que no trasciendan aquella estancia y vayan a otro sitio, que no digo que sea un nivel superior, ¿no?, sino que en esa descomposición de la información, en esa dilución del ego, en esa extinción nirvánica, en esas cosas, pues lleguen otra vez al eterno retorno a la fuente primigenia y otra vez el ciclo, la rueda, pues siga girando. No lo sé. Yo, como ya digo, es una especulación. Una persona que, por ejemplo, ha seguido de forma voluntaria y además con coherencia
por ejemplo, una serie de pautas también coherentes que le llevan a tener un deceso tranquilo, sin temor, a la incertidumbre que genera el que habrá más allá del fin del proceso homeostático biológico, y muere tranquila y, bueno, pues quizás en su existencia post-mortem en primera instancia, pues acceda a ese paraíso, entre comillas. Pero una persona que, por ejemplo, no ha hecho aquello, o sea, no que haya pertenecido a una religión, porque pertenecer a una religión no implica nada, sino que digo que no ha sido coherente consigo misma, ni con lo que ella pensaba, ni con nada, pues claro, al final muere rabiando, y aunque vaya al mismo sitio, lo percibe de otra manera, porque siempre ha percibido las cosas de otra manera. O sea, digamos que es ahí, en ese conjunto de información, en ese programa, en ese software, pues cuando llegan al mismo lado, uno lo interpreta de una manera y otro de otra. Y es triste porque hay filosofías que opinan que no todo el mundo tiene alma porque no la forjan, pero en unos términos que en nada se ajustan al alma o al ánima o al espíritu, a ese hálito primigenio, ¿no? Que sería en principio el alma, sino que aquello que trasciende el cese del proceso homeostático biológico, no todo el mundo puede conformarlo. Entonces, para algunos llega la muerte y no hay más. Y para otros habría, siendo coherentes, siendo tal o siendo cual, como una especie de continuidad, una existencia post-mortem, pues de una forma, pues en principio priorística, porque más allá ya se me antoja difícil saber lo que alguien haya podido saber, que no lo descarto, pero sí que me parece altamente improbable. Cierto. Ahora llegamos a la parte final, a la disipación. El universo, ¿qué sabemos de él? Nada. Y lo poco que sabemos lo dudamos. Cuando ya hemos dejado atrás todo y la información está en el disco duro, este disco duro es un disco duro diferente. Porque tanto en el catolicismo, que es gnosticismo, que es Dios, Cristo y Espíritu Santo, o espíritu, cuerpo y alma, en la fuente original es Brahman, Shiva, Vishnu. Lo que es un mismo Dios, que se tuvo que dividir en tres para poder operar en diferentes aspectos. Y cuando ya esa información ha llegado a la etapa final, es cuando vuelve a la fuente. Y ahora la pregunta, cuando volvemos al, digamos, nirvana, o la disipación extrema, porque cuando soltamos una onda televisiva, la onda no para. De ejemplo, Contact. Cuando Contact recibe la respuesta extraterrestre, les está mandando a la primera emisión de los Juegos Olímpicos. Pues por consiguiente, una onda nunca para. Entonces, cuando llegamos al final del universo, es el nirvana. Porque realmente somos la proyección de uno, como Krishna es la proyección de Vishnu. Y hay algunos filósofos que defienden que Siddhartha Buda era un avatar de Krishna, que es Vishnu, realmente. Es un mismo elemento con diferentes nombres, o sea, diferentes sustantivos para un mismo contexto. Y ya en el final de este gran programa, ¿qué hay al final de la disipación? O el nirvana, que es el final. ¿Qué podemos decir de este proceso? Pienso que el proceso es así, o sea, existe una degradación de aquello que, digamos, se libera o supervive de alguna manera a la muerte biológica, y ahí es todo, o sea, que aquello, o sea, los paquetes de información, esas cadenas de información se van disipando, disgregando, vaya usted a saber en qué escala temporal, en cuánto tiempo en términos humanos o tal y cual, y cuando llega, digamos, a un punto mínimo, o sea, no es que sea reabsorbida, ¿no? O sea, cuando ya es indivisible, o sea, cuando está diluida en la totalidad del universo, de la realidad, por ende. Y tú fíjate, o sea,
o sea, a ver, la información, o sea, quizás esos paquetes de información formen parte de una estrella que genere pues esos metales que son necesarios para la vida y que cuando llegue su tiempo de supernova y explote, pues los esparza por el universo y con aquello se formen planetas y salgan otros señores, o salga lo que sea, o se formen aminoácidos esenciales, a ver, la quilaridad, o sea, ¿por qué unos aminoácidos son levógiros y otros destrógiros? O por qué tal, porque todo se reduce último término a información. O sea, información. O sea, ¿por qué las cosas se construyen de esta manera y no se construyen de la otra? Porque hay una información. Entonces, pues yo pienso que es así, que es una reintegración, no que sea como el ejemplo del prana, de la respiración o tal, pero sí una dilución y no tampoco una rueda, sino más bien como una espiral, ¿no? No es un eterno retorno, sino es un ciclo que avanza hacia otro y hacia otro y hacia otro, pero de una forma que no podemos decir si es mejor o peor, sino que simplemente los procesos se van sucediendo y eso pues tendrá una causa ulterior y otra causa ulterior y otra causa y así. Y esas causas producirán unos efectos, cada uno el que toque. También a mí se me plantea la pregunta de hasta qué punto no estamos viciados por nuestra propia cultura y estemos llegando a la conclusión que nuestra cultura impone. O sea, que no seamos capaces de sustraernos a la forma de pensar y esta conclusión, que digamos, buah, es que esto lo explica nuestra cultura de hace, yo qué sé, 3.000 años. Sí, claro. ¿Y qué pasa si no podemos trascender eso que nos han enseñado, eso que hemos aprendido? ¿Qué pasa si tal? Como decías tú, lo de ser libre o no ser libre. Hombre, yo pienso que sí somos libres. Lo que pasa es que estamos condenados a serlo. O sea, me refiero, esto no va de ser determinista, fatalista o de ser libre o no ser libre. O sea, tú vas a llegar a un sitio y ahora tú escoges la forma de llegar a ese sitio, pero vas a llegar. Y unas veces tardarán más, otras tardarán menos, otras tal. Te encontrarás una serie de obstáculos, pero en función de las elecciones que tú haces. La libertad solo consiste en eso, en afrontar la consecuencia de tus actos. O sea, he elegido esto, pues ahora lo que venga te lo comes. Y no llores, ¿eh? No te quejes, que porque lo has elegido tú. Y eso es lo que pasa, lo que yo he visto antes de que la gente se muera, ¿no? Ese juicio final, ese examen de conciencia, que al final se arrepienten de lo que han elegido y por eso mueren rabiando. No sé, es lo que digo, a mí se me suscitan un montón de preguntas a este respecto. Y como ya digo, a tal punto, el concepto Dios sería la última instancia, o sea, esa reintegración con algo que está tan alejado de nosotros que ni siquiera podemos concebir, salvo en términos de totalidad. De tal. Y no sé, ese es mi pensamiento al respecto. Muy interesante. Hemos llegado ya al final. Creo que hemos hecho un buen análisis y creo que es un buen programa. Vamos a despedirnos y añadir algo a esto que hemos dicho. Bueno, yo no digo que no se pueda mejorar, pero ¿qué pasaría si no? También es una pregunta que nos tenemos que hacer. No veo conflicto. Sí, una puntualización. O sea, yo, por ejemplo, he hablado, por ejemplo, de la supervivencia de la información. Pero sobrevive, por ejemplo, la inteligencia, o sea, la voluntad, el tal. No lo sé, o sea, a mí eso me parece hilar muy fino. O sea, en principio, vamos a decir que así, vamos a decir que sí, pero por, por continuar con un tradicionalismo más que cuestionable, porque no tenemos otra respuesta. O sea, nos estamos moviendo entre el sí y el no. O sea, entre si existe todo el paquete, o si no, no existe nada. Entonces, bueno, pues como de este paquete del que estamos hablando, pues yo me inclino a pensar que tal, voy a validar unas cosas, aunque no las pueda comprobar o demostrar de una forma de facto, pero que de algún modo sí que tienen sentido. Además, por ejemplo, imagínate las cadenas de información que en principio sobrevivirían a la muerte biológica del cuerpo, deberían estar no muy lejanas de nosotros, en principio, partiendo del planteamiento del cerebro como antena,
y deberían de ser lo suficientemente densas como yo creo que son, o sea, compactas y conformadas, en base a la casuística de, por ejemplo, cuando nace un niño diciendo, no, mira, yo es que me llamo de otra manera, vivo en tal sitio, y eso está comprobado, o sea, eso no se lo saca nadie de la manga. O sea, de llevar, ir a otro país, buscar la dirección, el nombre del propietario de la casa, tal, los hechos luctuosos o no luctuosos, depende del caso, porque tal. Y claro, y yo veo que no hay ninguna contradicción en esto que hemos venido hablando y que bien pudiera ser. Yo digo, voy a admitir, sí, que sobrevive la inteligencia, la voluntad y tal, pero porque en este paquete va así. O sea, de momento no puedo hacer otra cosa porque el paquete de afirmar un tanto ahora nos obliga a afirmar otro tanto, aunque como digo, lo prudente es decir que no lo podemos demostrar. Porque luego está la contrapartida, que es nada. Y yo, bueno, por mi experiencia vital, que puedo estar equivocado, al defender este sí, que es lo que me inclino a pensar, pues admito todo lo demás en principio y por tradición. Luego ya, andando el tiempo, se desgranará y se verá o no se verá o seguiremos especulando otros 2000 años con qué pasa o qué deja de pasar. Te voy a decir que solo es cuestión de tiempo que tengamos las respuestas. El ser humano, aunque parezca muy tonto, va evolucionando. Otra cosa es que no evolucione en las direcciones que tenga que evolucionar, en todas sus facetas. Y bueno, vamos a acabar el promo. Si queréis decir algo es ahora o callar para siempre. Pues muchas gracias, Javier, por haber acudido a este videoprograma. Y a todos ustedes, espero que este programa les haya gustado, les haya aportado algo. Y les esperamos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Chao.